Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de los Code Talks de Ideas Locas. Y hoy de nuevo vamos a hablar de inteligencia artificial, esta vez con nuestro gran amigo Enrique Blanco, al cual ya conocéis de otros Code Talks. Prácticamente todos los días estamos escuchando términos relacionados con la inteligencia artificial, pero quizás el más común de todos sea el término modelo. Cuando trabajamos con inteligencia artificial, utilizamos todo tipo de algoritmos, los cuales pueden generar como salida, es decir, su resultado, lo que conocemos como un modelo. Pero estos modelos generados pueden ser complejos de entender o de interpretar, lo que dificulta su aplicación práctica. Esto ha llevado a crear un concepto interesante llamado XAI o inteligencia artificial explicable, que es un área de investigación que justo busca esta interpretación lo más sencilla de modelos y algoritmos. Pero mejor vamos a dejar a Enrique que nos lo explique en profundidad. Hola Fran, muchas gracias por invitarme a este Couto, que es un verdadero placer. Y bueno, como has dicho, vamos a hablar de por qué importa la explicabilidad e interpretabilidad en Machine Learning. Bueno, lo primero es qué es la IA explicable, o SHAI para abreviar. Es básicamente la inteligencia artificial que los humanos pueden entender. Para ilustrar por qué es importante la explicabilidad dentro del Machine Learning, podemos tomar como ejemplo un simple sistema de inteligencia artificial utilizado pues, por un banco para examinar las solicitudes de hipotecas, si se conceden o se deniegan. Hay una amplia gama de personas interesadas que tienen interés en que este modelo sea explicado. Los usuarios finales afectados por la salida de ese modelo serían los primeros. Es posible que el usuario quiera impugnar la decisión del modelo o comprobar si ésta fue justa. Los usuarios finales tienen derecho a una explicación legal según la RGPD de la Unión Europea. Los siguientes que tendrían más interés en ver en qué se está basando un determinado modelo para tomar una cierta decisión son los expertos y los analistas comerciales. Las explicaciones permiten a los suscriptores verificar las suposiciones de un modelo, también como, por ejemplo, compartir su experiencia con la inteligencia artificial. Los analistas también pueden aprender nuevos conocimientos, nuevos insights de un sistema de inteligencia artificial explicable en lugar de seguir ciegamente sus recomendaciones. Seguramente que los más interesados sean los científicos de datos y los gerentes de producto. La explicabilidad permite a los desarrolladores de tecnología solucionar problemas, depurar y actualizar los modelos, así como innovar nuevas funcionalidades. Si el modelo hace muchas recomendaciones de préstamos incorrectos y no tenemos ninguna explicación, no seremos capaces de resolver el misterio por el cual está fallando y, por ejemplo, estamos perdiendo dinero. Por otro lado, los gerentes y managers son también parte activa en el interés de que la inteligencia artificial sea explicable. Los propietarios de negocios y los miembros de la junta, por ejemplo, de una compañía, deben asegurarse de que los sistemas de IA explicables sean compatibles, sean confiables y también estén alineados con la estrategia corporativa o de la compañía. Este ejemplo bastante simple del que estamos hablando, que se relaciona con las aplicaciones de hipotecas, nos da una clara muestra de que la explicabilidad es importante en casi todos los casos de uso de la inteligencia artificial, especialmente en aquellos que involucran algún elemento de riesgo, desde concesión de hipotecas hasta, por ejemplo, detección de enfermedades en el ámbito clínico. En pocas palabras, la explicabilidad nos permite que una amplia gama de personas o de partes auditen, confíen, mejoren, también obtengan información, examinen y se asocien de manera satisfactoria con los sistemas de inteligencia artificial. La falta de interpretabilidad en los modelos de inteligencia artificial puede jugar un papel contraproducente en la adopción y despliegue de modelos de Machine Learning en las compañías. Desafortunadamente, esa falta de interpretabilidad puede infundir miedo entre operadores, analistas, desarrolladores y quienes terminan optando por sistemas de reglas más complejas de mantener, pero más fáciles de trazar e interpretar. Entonces,
¿Cómo proporcionan explicaciones los algoritmos de aprendizaje automático hoy en día? Bueno, los sistemas de inteligencia artificial actuales generalmente adquieren conocimientos sobre el mundo por sí mismos. Esto es lo que se denomina aprendizaje automático. Aprenden una relación entre muestra y etiqueta, en el caso de que existan etiquetas y estemos dentro de un paradigma supervisado. Un inconveniente de este enfoque es que los humanos, incluso los programadores, a menudo no pueden entender cómo funcionan los modelos resultantes de aprendizaje automático. De hecho, los modelos de aprendizaje automático más sofisticados de la actualidad se consideran black boxes. Suelen tomar decisiones en base a criterios que no siguen una lógica humana. Las soluciones de inteligencia artificial XI actuales toman estos potentes modelos de caja negra que funcionan muy bien e intentan explicarlos. El enfoque estándar que tenemos de esta explicabilidad se denomina como explicabilidad post hoc o después del evento. Esto a menudo implica la construcción de un segundo modelo para aproximarse al original. Hay un gran número de enfoques de XAI, pero los más importantes y los más populares son los siguientes: Line y SHAP. Line y SHAP funcionan a nivel conceptual de la siguiente manera. Por un lado, Line, que es Local Interpretable Model Agnostic Explanations, lo que hace es sondear el modelo de caja negra, perturba y ligeramente los datos de entrada originales a este modelo y luego registra cómo cambian las predicciones del modelo como resultado. Esto crea un conjunto de datos sintéticos que nos permitirán analizar cuáles son las características más importantes. Luego Line lo que hace es simplemente entrenar un modelo de caja blanca, como una regresión lineal, sobre este conjunto de datos sintéticos para poder explicar la predicción original. El siguiente más usado, que a mí personalmente me gusta más, es SHAP, que es Shapley Additive Explanations, que lo que hace es aprender una contribución marginal de que cada característica hace a una predicción determinada. Lo que hace SHAP es permutar a través del espacio de características y observa cómo una característica determinada afecta a las predicciones del modelo cuando se incluye en cada permutación. En este caso, SHAP no analiza todas las posibles permutaciones porque en datasets muy poblados podría ser muy costoso desde el punto de vista computacional. Solo se centra en las que transmiten o las que contienen una mayor cantidad de información. Entonces, bueno, Line y SHAP pueden ayudar a levantar, por así decirlo, la tapa en los modelos de caja negra y a ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo dentro. Estos y otros métodos similares ofrecen explicaciones, pero a veces estas explicaciones no son del todo útiles. Me explico. Las explicaciones post hoc no hacen que el modelo original de caja negra sea digno de confianza por arte de magia. Los algoritmos de aprendizaje automático convencionales lo que hacen es que aprenden muchas correlaciones falsas y engañosas en los datos de entrada. Recordemos que correlación no implica causalidad, por lo general. También estos modelos pueden absorber sesgos implícitos en el dataset con lo que los estamos alimentando. Por lo tanto, las explicaciones post hoc pueden potencialmente revelar esos problemas en el dataset, pero no los van a arreglar. Lo que nos van a hacer es, nos van a ayudar a decidir si confiar en este modelo y si en realidad necesitamos tocar algo en los datos o en los hiperparámetros del modelo para hacer que nuestro modelo original sea confiable y totalmente interpretable. Entonces ahora a continuación vamos a mostrar un par de ejemplos del uso de Line y SHAP en dos Jupyter Notebooks en Google Colab para que veáis lo fácil que resulta hacer uso de los recursos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Puedes explicarnos qué es la XAI? Bueno, como estábamos comentando, vamos a empezar a jugar un poco tanto con Lime como con SHAP. Lo bueno que tienen estas dos librerías es que están, por supuesto, disponibles en GitHub y además sus readmes son bastante claros. Te permiten entender perfectamente cuáles son los pasos que tienes que tomar con cada librería para poder hacer
una interpretación perfecta de tu modelo, tanto sencillo de Machine Learning como un poco más complejo de Deep Learning. Yo voy a usar Python, porque es la lengua franca, por así decirlo, del Machine Learning, y es bastante sencillo instalar las dos librerías. Simplemente con hacer pip install lime o pip install shap podéis instalarlos en vuestro entorno virtual y empezar a jugar con ellos. Los dos Jupyter Notebooks con los que vamos a trabajar son un ejemplo muy sencillo, muy simple de clasificación de reseñas de IMDb en base a su puntuación. Simplemente va a ser una regresión logística muy sencilla, un problema binario donde vamos a determinar si una reseña es positiva o si una reseña es negativa. Por lo tanto, vamos a tener que coger todos los strings de esas reseñas, vamos a tenerlos que codificar de manera numérica, de manera correcta para poder alimentarlos a un modelo, y una vez que ya tengamos entrenado ese modelo, lo que nos queda es realizar la interpretabilidad con las dos librerías que hemos estado mencionando hasta ahora. Si tenéis interés en saber con profundidad qué es lo que está pasando dentro de cada una de estas librerías y cuáles son los algoritmos o rutinas que se están usando, sí os recomiendo que leáis los papers, tanto de Lime como de Shap, que están linkados en el README del repositorio, porque están bastante bien escritos, son muy claros y son bastante breves. Por lo tanto, os animo a leeroslo. Sin más dilación, bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con la primera, con Lime. Para mí, mi favorita es Shap. ¿Puedes mostrarnos algún ejemplo práctico de interpretabilidad o aplicación de un modelo? En lo referente a representación de diagramas de explicabilidad de los modelos, aunque Lime quizás funcione un pelín mejor para procesado de lenguaje natural e interpretabilidad de esos modelos. Lo que vamos a hacer, como ya he comentado anteriormente, era simplemente hacer un análisis de sentimiento con regresión logística del dataset de IMDb, que simplemente pues, lo que tiene son 25.000 reseñas con etiquetas positivo o negativo. 12.500 para un tipo, 12.500 para el otro tipo. Por lo tanto, estamos trabajando con un dataset correctamente balanceado. Como he comentado anteriormente, es muy simple instalar las dos librerías en vuestro entorno virtual. Dado que estoy trabajando en Google Colab, simplemente con decir pip install shap y pip install lime podríamos empezar a trabajar directamente e importar todas las librerías. Una vez que se instala correctamente a la librería Lime, en este caso nos interesa Lime solamente para empezar a hacer todo nuestro trabajo de interpretabilidad. Shap lo uso para cargar el dataset porque es bastante sencillo. También voy a usar sklearn para poder realizar una extracción de características del texto con tf-idf, y también pues usaremos sklearn para la regresión logística y usaremos sklearn para hacer una partición entre test dataset y train dataset. Cargar el dataset es bastante sencillo, como podéis ver. Nos bajamos nuestro corpus y las etiquetas simplemente con shap.datasets.imdb y podemos ver un claro ejemplo de lo que aparece en una reseña. Por ejemplo, en la reseña 11. Una reseña que por supuesto viene en inglés, donde explica muy rápido pues cuál es esta experiencia por parte de una persona que ha visto esta película. En este caso creo que esta reseña, la número 10, es negativa. Las distintas etiquetas que nos devuelve el dataset pues son simplemente false o true. False para negativo, true para false, y como he dicho pues tenemos 12.500 etiquetas de cada tipo. Por lo tanto estamos trabajando en un dataset balanceado. Lo primero que tenemos que hacer por lo general en un procesado de lenguaje natural es intentar quitarnos las palabras que se denominan como stop words, que son conjunciones, preposiciones, adverbios, pronombres que a lo mejor no aportan ningún tipo de valor conceptual a la frase. Simplemente nos interesan pues nombres, adjetivos como bueno, malo, horrible, etcétera, para ayudar a nuestro modelo a que tenga un mejor comportamiento.
Bueno, una vez que tenemos eliminadas nuestras stopwords, que esto lo hacemos fácilmente, por ejemplo, con Hensing, donde eliminamos con la función remove stopwords pues, todas las stopwords de mi corpus. También podemos reemplazar ciertos caracteres como BR que no nos van a aportar tampoco absolutamente nada, y aquí tendríamos la posibilidad de ver cómo queda nuestra reseña limpia de todos esos caracteres y de todas esas palabras que no tienen mucho sentido. De hecho, nosotros podríamos seguir eliminando caracteres que no nos van a aportar nada, también podríamos eliminar puntos, comas, etcétera. Pero bueno, eso es una tarea que podéis por vuestra cuenta investigar para ver si se consigue mejorar el comportamiento del modelo. Con respecto a la partición de nuestro dataset, pues con la función train-test-split, que como hemos visto hemos importado anteriormente, podemos coger un 20% de nuestro dataset como test dataset y el 80% restante para entrenar. Y lo siguiente que hacemos es transformamos todos estos strings en vectores de números, por así decirlo. Con TF-IDF Vectorizer somos capaces de construir 20.000 muestras, por ejemplo, con 16.364 elementos para entrenamiento y 5.000 muestras con 16.364 elementos para teste. Aquí, por ejemplo, podéis ver en qué se ha transformado la primera reseña, en un conjunto de números en base a lo que se ha identificado en TF-IDF Vectorizer, un conjunto de floats. Porque lo que necesitamos para entrenar nuestro modelo de regresión logística es un valor numérico. Con sklearn simplemente cogemos un modelo lineal y decimos que queremos realizar una regresión logística binaria. En este caso yo he elegido un par de hiperparámetros sencillos para evitar overfitting o para evitar comportamientos indeseados, aunque bueno, se podría realizar un grid search de todos los hiperparámetros de este modelo para ver cuáles son los que mejor performance te dan. Realizamos un fit sobre nuestro train dataset y lo que obtenemos es un comportamiento bastante aceptable sobre el test dataset, que son datos que nuestro modelo no ha visto hasta ahora. Obtenemos un recall del 82% para la clase negativa, 88% para la clase positiva, un F1 score del 85% y una precisión del 88 y 83% respectivamente. Más o menos el support de ambas clases es parecido. Podéis tunear esta función train-test-split para aseguraros de que la partición mantiene la representatividad de ambas clases, pero la verdad es que dado que este modelo tarda en entrenarse 1 o 2 segundos, el comportamiento es bastante aceptable y nos vale para la prueba que queremos realizar. Sobre el train dataset el comportamiento es similar, parecido. A lo mejor estamos sufriendo un poquito de overfitting, pero tampoco es nada crítico. Por lo tanto, bueno, una vez que ya tenemos nuestro modelo entrenado, vamos a proceder a la explicación de nuestro modelo lineal, porque estamos con una regresión logística, pero en realidad es un modelo lineal. Lo primero que podemos hacer pues, es crearnos una pipeline con sklearn.pipeline, que lo que hace es que coge la vectorización de un determinado string y luego se lo alimenta al modelo que ya tenemos entrenado. Porque lo que nos interesa es ver las probabilidades que este modelo te da en función de un determinado input. El corpus test, en este caso sería nuestro test dataset antes de haberlo vectorizado, antes de haber entrenado nuestro modelo. Y por ejemplo, podemos coger la reseña número 100, que es una reseña negativa, y ver cuáles son las probabilidades false, true, que nos da nuestro modelo. Como vemos para nuestro modelo, esta reseña, corpus test 100, que es una reseña que veremos a continuación, es con un 84% de probabilidad negativa y con un 15% de probabilidad positiva. En este caso podríamos decir que nuestro modelo está comportándose de manera correcta y está dándonos lo que queríamos obtener. Las distintas class names que tenemos, como he dicho anteriormente, son false y true para negativo y positivo, y lo siguiente que queremos hacer es obtener un explainer para esa reseña. Con line test explainer seremos capaces de obtener la probabilidad de la clase, por ejemplo, positiva, cuál es la clase real y sobre todo ver cuáles son las palabras que han llevado a ese modelo a decidir que esa reseña es positiva o negativa.
Como podemos ver, bueno, pues la número 100, la probabilidad de que esta reseña sea positiva es solamente del 15%, la clase verdadera es negativa, en este caso el clasificador ha acertado en este ejemplo, solamente falla realmente en un 15% de las reseñas, y simplemente con x.asList, porque x lo tenemos aquí definido como el explain instance de esa muestra, esas probabilidades y un determinado número de características máximo, vamos a poner 10 para que la inferencia de la explicabilidad sea rápida, vemos que las palabras más importantes para el modelo a la hora de tomar la decisión son las siguientes: stupid, waste, stupid, better, fine, movie, y luego parece que las siguientes palabras no tienen mucha contribución y no participan tanto como, por ejemplo, estúpido, waste, stupid, better. Parece que stupid, si aparece una palabra del tipo stupid, worse, bad, etc., la probabilidad de que la reseña sea negativa es bastante elevada, lo cual tiene un sentido, tiene bastante lógica. Podemos visualizar cada una de estas contribuciones de las palabras de nuestra reseña con la función aspyplotfigure, y se nos facilita una contribución tanto positiva como negativa a el outcome de este modelo. También con la función showInNotebook seremos capaces en formato HTML de ver exactamente lo mismo que vemos arriba, pero con más información con respecto a la etiqueta. Como veis, dentro de showInNotebook text equal false no obtenemos absolutamente nada a la derecha. Si ponemos text equal true, seremos capaces de ver resaltado cuáles son las palabras que dan o tienen una mayor importancia en la toma de decisión para esta muestra. Por eso a mí, por ejemplo, Line para profesorado de lenguaje natural me parece un pelín mejor, aunque la interfaz no sea tan buena como con SHAP, a la que vamos a continuación. En el Jupyter Notebook de SHAP se siguen exactamente los mismos pasos que en el Jupyter Notebook anterior hasta la explicabilidad del modelo. Exactamente la performance es la misma, porque hemos usado el mismo modelo, con los mismos hiperparámetros, con exactamente la misma partición, pero a la hora de realizar la explicabilidad del modelo lineal, a mí me gusta más SHAP porque te da una visibilidad mayor de lo que está pasando por dentro. Ahora bien, computacionalmente requiere de más procesos. Por ejemplo, con SHAP.explainer, si el modelo es lineal o si el modelo es un random forest classifier, por ejemplo, un random forest regressor o un decision tree, es bastante sencillo obtener de manera genérica, no solamente para una única muestra, cuáles son las palabras más importantes que le han llevado a mi modelo a tomar una determinada decisión. Y esto, por ejemplo, con el BeeSwarm somos capaces de ver perfectamente que la palabra bad, la palabra great, la palabra worst, best, love, plot, etc., son las más importantes a la hora de tomar una decisión. Si aparece de manera muy frecuente la palabra bad, es muy probable que el SHAP value sea muy negativo. Sin embargo, si aparece la palabra great de manera más frecuente, el SHAP value será muy positivo. Por lo tanto, tendremos a que nuestra reseña sea positiva. Si es bad, tendremos a que esa reseña sea negativa. Por lo tanto, de todo el vocabulario posible que nos podamos encontrar en nuestra reseña, lo que realmente está usando este modelo son a lo sumo 5 o 6 palabras para tomar una determinada decisión, y con eso se consigue un comportamiento bastante bueno de nuestro modelo. ¿Podría ser mejor? Sin duda. Podríamos coger modelos más complejos, podríamos hacer un fine tuning de ese modelo, podríamos hacer un grid search de los hiperparámetros, podríamos mantener un balanceado perfecto de nuestro dataset de entrenamiento y testeo. Pero bueno, lo importante es que veáis que es muy sencillo, con unas pocas líneas de código para un determinado modelo, muy sencillo en este caso como Logistic Regression, ver cuáles son las palabras más importantes de manera general a la hora de tomar la decisión. También, bueno, podemos explicar la predicción del sentimiento de reseña por reseña con un tipo de función que es SHAP plus force, donde hacemos uso de JavaScript y de manera interactiva podemos ver, pues por ejemplo, para la primera reseña
que es negativa, cuáles son las palabras más importantes que han tenido una mayor contribución, y para la reseña positiva, cuáles son las palabras más que tienen más peso, ¿no? Por ejemplo, pues excellent ha tenido un gran peso para determinar que esta reseña sea positiva cuando realmente sea positiva. Por lo tanto, como veis, Shap y Lime son librerías tremendamente útiles que nos pueden ayudar a ver si nuestro modelo está comportándose de una manera lógica y sobre todo si no está haciendo aguas o bien por la mala elección de hiperparámetros o bien por un cierto desbalanceo en nuestros datos. De nuevo os remito a los repositorios de GitHub, que están muy bien mantenidos y están muy bien explicados, y además no solamente se limitan a modelos de Machine Learning sencillos como los que hemos visto de regresión logística, sino que también, pues, por ejemplo, SHAP te permite observar el procesado de imágenes, en qué partes de la imagen se está fijando para tomar una determinada decisión. Deep Learning hasta cierto punto está soportado con Gradient Explainer, tanto para TensorFlow como Keras como PyTorch, y eso la verdad es que es bastante útil, ¿no?, para tomar ciertas decisiones. Nada más, espero que os haya resultado de utilidad estos Jupyter Notebooks, que en este caso, pues como veis, son bastante fáciles de generar, y tenéis ejemplos de estos notebooks en los repositorios tanto de SHAP como de Lime. Gracias, Enrique. Y nada más, esperamos que este Code Talk os haya parecido interesante. Y como habéis podido comprobar, entender los diferentes elementos que giran alrededor de la inteligencia artificial es fundamental para poder implementarlos y sobre todo para sacar partido de ellos en la resolución de algún problema en el mundo real. Así que nada más, muchas gracias y nos veremos en el siguiente Code Talk. Hasta luego.